¿Cuántas veces has disfrutado tu desobediencia? Desde luego, la obediencia no es algo del gusto mayoritario. Sin embargo, la mayor parte de nuestras acciones se circunscriben a un número indeterminado de mandatos jurídicos, sociales y morales. Así que nadie posee una autonomía absoluta. Incluso nuestro cuerpo se subyuga a la entera voluntad del cerebro, ¿o no? El síndrome de la mano ajena o alienígena fue descubierto por vez primera en 1908 por el médico alemán Kurt Goldstein, quien observó que esto deriva de una desconexión de los hemisferios izquierdo y derecho, por lo que la persona pierde la capacidad de identificar alguna de las dos extremidades superiores. En otras palabras, uno de los brazos adopta un desenvolvimiento anárquico o fuera de control. Ulises tenía 13 años cuando fue expulsado por vez primera de la escuela. No era un muchacho conflictivo, pero sí un imán para los conflictos. De pocas palabras, solía evadir a los demás justo con ese propósito, el de evitar los problemas. En esa primera expulsión no le fue nada bien, pues de un navajazo perdió el lóbulo de la oreja derecha. Sin embargo, no fue él quien se llevó la peor parte. En respuesta, y haciendo uso de un tubo, casi le rompe la cabeza a su agresor. Afortunadamente, la gran cantidad de alumnos que presenciaron los acontecimientos atestiguaron a su favor, aludiendo a que lo había hecho en defensa propia, pues era evidente que no inició el conflicto y solo repelió la agresión. Como a otros, tampoco a sus hermanos les parecía confiable. Consideraban que tenía una especie de retraso, por lo tanto, jamás lo presentaban en público como su hermano, además de que desde los 11 años comenzó a crecer de forma descomunal, rebasando con mucho a los otros tres, aunque era el menor, y sus rasgos tanto faciales como corporales nada tenían que ver con el resto de su linaje. Así que, en esencia, se trataba de un extraño. Si al menos su propia madre le hubiese ayudado a contener el peso de su infortunio, pero se limitó a convertirse en un escollo tanto o más escabroso que los demás. Viernes 3 a.m. Justo en la víspera del cumpleaños del hermano mayor, el aniversario más esperado y concurrido por toda la familia, en medio de la absoluta oscuridad de la alcoba que compartía con dicho hermano, Ulises sintió como alguien le enterraba las uñas intentando desgarrarle el rostro y ejerciendo a su vez una fuerza que le impedía incorporarse de la cama y defenderse. Los alaridos despertaron a su hermano, que enseguida se levantó y encendió la lámpara. Ulises, para entonces, se cubría el rostro ensangrentado con ambas manos, intentando contener el inmenso dolor. Cuando vislumbró a su hermano junto a sí, con una ira incontenible, se abalanzó sobre él, desencadenando un encono que no se reducía a ese momento, sino al cúmulo de abusos y atropellos de que él había hecho objeto desde que tenía memoria. En respuesta al escandaloso ajetreo, los dos hermanos restantes abrieron de un empujón la puerta y forcejearon con Ulises para que soltara el cuello de su hermano antes de que fuera demasiado tarde. En presencia de todos, cada uno dio su versión. Ulises, completamente seguro de lo que según él había sucedido, puso en duda la cordura de su hermano y del resto de la familia si terminaban creyendo en esa sarta de estupideces las que aseguraba su hermano. La madre, sin revisar la lógica o el sentido, y todavía volcada en un llanto espasmódico y entrecortado, le solicitó que tomara lo necesario y abandonara su casa cuanto antes. Así como el polvo se adjudica mayor visibilidad cuando se estanca en una superficie que cuando circula en el aire, Ulises se sintió más ligero
y despejado cuando abandonó su casa, aun cuando las heridas de su rostro seguían produciendo un ardor recalcitrante. El sentido común nos dice que si una persona necesita en realidad algo, basta, en primer término, con extender la mano y pedirlo. Así sobrevive y vive mucha gente en el mundo. Mas hablando de Ulises, esto parecía casi imposible. Simplemente no se atrevía. A casi 48 horas de haber abandonado su casa y sin un solo bocado en el estómago, subconscientemente, el apetito lo condujo en medio de la noche y sentado en la banqueta hasta el costado de un miserable indigente. Un indigente que, a las afueras de un local abandonado, cuya cortina de metal permanecía medianamente abierta, digería un gran trozo de pan. A su lado tenía un refractario de unicel repleto de comida. Seguramente algo que había obtenido mendigando. Ulises, sonriendo y de forma insinuante, miró el refractario y luego a su dueño. El mendigo, desconfiado, movió el refractario hacia el lado contrario con el afán de alejarlo lo más posible de Ulises, que, resignado, ya se ponía de pie para marcharse tras su fallido intento, cuando observó su brazo, su propio brazo, enérgico y vigoroso, como nunca antes lo había notado, extenderse decidido hacia una sólida roca, un poco más grande que la palma de su mano. Ulises logró advertir la intención, pero a pesar de haber echado su cuerpo hacia atrás para impedirlo, su brazo estaba decidido y lo arrastró hasta afianzar la roca, reculando de inmediato y justo hacia la frente del mendigo, quien quedó tirado en la banqueta con el cráneo ensangrentado y sin vida. Con el rostro cargado de asombro y horror, Ulises no entendía nada y lo entendía todo. Él no quería hacer lo que hizo con ese indigente. Y su hermano no hizo lo que parecía haber hecho. Ulises, no. El brazo de Ulises sujetó por la ropa el cadáver, lo arrastró hasta el interior de la accesoria y bajó por completo la cortina. En la plenitud del trance, Ulises hubiese jurado que en el lugar solo se hallaban ellos dos. O ellos tres, Ulises, el indigente y el brazo. Para su desgracia, había dos indigentes más recostados y perfectamente camuflados entre el montón de tiliches y cachivaches. Ulises se alejó corriendo antes que el brazo tomara una decisión más lamentable y catastrófica. Apenas emprendió la carrera, uno de los indigentes gritó: ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Agárrelo! ¡Lo mató! Si todo hubiese sucedido al menos un minuto antes, nada habría sido igual. Pero a escasos 50 metros, el policía de a pie volteaba a la esquina cuando tropezó de frente con Ulises, que casi logra incorporarse, de no ser por la repentina y oportuna acción del uniformado. El tamaño y peso de Ulises lo hacían imponerse. Forcejearon, sin embargo, forcejearon sin tregua hasta que Ulises logró desfundar el arma del uniformado. Al instante en que apareció otro policía encañonando a Ulises, mientras le advertía: ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! Evidentemente, no era Ulises quien apuntaba el arma contra la cabeza del uniformado, sino su brazo. Al borde del llanto y con la voz quebrada, quiso aclarar las cosas. Por favor, no vaya a disparar. Le aseguro que no soy yo quien sujeta el arma. Es mi brazo. Se lo suplico. Pase lo que pase, no dispare. Finalmente, el policía afianzó el arma con ambas manos, afinó el ojo a la mirilla y apoyó el índice sobre el gatillo. De inmediato, el brazo de Ulises contrajo visiblemente los músculos
y de tal manera que el policía, presuroso, disparó, abatiendo a Ulises al instante. La bala no dañó ningún punto vital. Aún no había oportunidad de conservar la vida. Ulises, haciendo acopio de fuerza y voluntad con el resto de su cuerpo y sobre todo con el otro brazo, intentó arrebatarse el arma a sí mismo. Al verse acorralado, el brazo apuntó el arma hacia el cuerpo del que había pendido desde siempre, disparando desesperadamente hasta vaciar el cartucho. Lo que ante los ojos de ambos policías parecía un suicidio, mostró su verdadera cara cuando se aproximaron y vieron el ansioso brazo agarrándose al piso con uñas y arrastrando el cadáver con mucha dificultad, y no como si intentara llevarlo consigo, sino como si quisiera desprenderse de él, abandonarlo y huir por su cuenta.